¿Qué tal, amigos? En esta ocasión quise grabar este video para comentar un asunto que está ahorita, pues causando mucha polémica en las redes sociales en México, en Argentina y en otros países. Es un asunto que tiene que ver con un personaje público muy reconocido, muy reconocido no por sus méritos, sino por toda la cantidad de barbaridades que ha dicho a lo largo de muchos años, que es el que indignamente lleva la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador. Se refirió a un personaje también público y muy conocido, él sí, por sus buenos frutos, que es el padre Javier Olivera Rabasi, que estuvo de visita aquí en la ciudad de Guadalajara hace algunas semanas, con quien tuve oportunidad de platicar breves instantes. Le entregué una colección de nuestra revista, mi libro, los discos que he grabado y una serie de detalles que le quise dar y parece que le resultaron de su interés. Platicamos la posibilidad de hacer alguna entrevista en semanas próximas, esperemos que lo podamos aterrizar antes de que termine este año, y si no, pues empezando el 2022, si es que Dios nos presta vida. Pero el asunto es que el tema por el cual estoy dedicando este video y que ustedes ya vieron en el título es precisamente para hablar de estos tres personajes que quedaron reunidos de manera pues quizá involuntaria. Por un lado está el presidente López Obrador, que hizo referencia, una alusión al padre Javier Olivera Rabasi, quien en una conferencia de las que vino a impartir aquí en México, se refirió de una forma que parece despectiva hacia el origen racial de Benito Juárez. Ustedes saben que fue un personaje también muy oscuro de la historia de México, quizá el traidor más grande, aunque ha habido tantos que es difícil ponerles etiqueta, pero cuando menos uno de los más grandes traidores a la patria que ha habido en nuestro país, y que le causó una gran cantidad de problemas a nuestra patria. Provocó pues una guerra interna, las guerras de reforma, provocó también una invasión extranjera, la propició y además remató ofreciendo el territorio nacional a nuestro vecino del norte. Pues este personaje terrible de la historia tenía un origen étnico de indígena. Él fue un indio de Oaxaca, el lugar donde nació, igual que lo fue Porfirio Díaz. El padre Javier Olivera Rabasi en sus conferencias se refirió de una manera un poco quizá incisiva en su origen, hizo mucho hincapié en el indio Benito Juárez, el indio Benito Juárez, me parece que lo repitió 3 veces, y lo hizo en tono un poco quizá como de risa, yo no sé si de burla por el origen. Sería un poco extraño que un personaje del calibre del padre Javier Olivera Rabasi pues se rebajara a burlarse del origen étnico de un personaje así fuera el mismo traidor Benito Juárez. Su origen no lo hace ni mejor ni peor persona. Ya la dignidad de los indígenas había quedado protegida desde que la reina Isabel la Católica, cuando financió la expedición de Cristóbal Colón, ella en su testamento redactó que todos los nativos que se encontraran en las tierras que se iban a explorar quedaban protegidos bajo la corona española y se convertían en automático en ciudadanos de su reino, con los mismos derechos, y obligaciones, por supuesto, y quizá menos que los peninsulares. Pero además, aparte, pues el ayate de la Virgen de Guadalupe pues nos muestra esa fusión de estas dos razas, esa mujer mestiza que dignifica el origen racial indígena y lo iguala al europeo. Por eso se muestra como esa perfecta conjunción del mestizaje. Por eso es que me resultaría extraño que el padre Javier Olivera Rabasi simplemente se hubiera dejado llevar por un arranque, como lo presentó López Obrador, un arranque de racismo, de clasismo, despreciando ese origen racial de Juárez. Y en lugar de eso, pues nosotros nos debemos de centrar en los frutos. Al final de cuentas, para juzgar pues a una persona hay que juzgar sus frutos. Eso lo dijo pues el mismo Evangelio, lo marca muy claramente, que son los frutos los que nos hacen conocer realmente a las personas. ¿Cuáles son los frutos de Juárez? Pues ya lo repasé en un principio. Fue la traición, fue la usurpación, el robo y una serie de calamidades, y de defectos que lo convirtieron en un personaje terrible para nuestra historia. Esos son los frutos de Juárez, y sobre esos es sobre los que uno debe de marcar cualquier crítica. Ya en el 2018, en junio del 2018, es decir, 2 o 3 semanas antes de la elección que puso en la presidencia López Obrador, junto con un grupo de amigos amigos míos, organizamos en la Ciudad de México, en el Club de Periodistas de México, en el corazón de la Ciudad de México, en el centro histórico y pues en el epicentro del poder
de la izquierda mexicana que además encumbró a López Obrador. Bueno, pues en esa sede del Club de Periodistas de México organizamos un simposio, una serie de conferencias sobre la figura de Juárez, contrastándola con la figura de Porfirio Díaz, precisamente mostrando estas grandes diferencias, precisamente para que la gente que viera esa conferencia, tuviera una idea clara de lo que representaba el proyecto de López Obrador, que era una continuidad de lo que había sido en el siglo XIX el proyecto de Benito Juárez y antes que él, el de Valentín Gómez Farías, un inmenso y grandísimo traidor de México, nacido en esta ciudad de Guadalajara, desde la que estoy grabando este video, y que representa pues al Juárez antes de Juárez. Ese fue Valentín Gómez Farías, fue el Juárez de la primera mitad del siglo XIX, y Benito Juárez retoma mucha de la idea y de la doctrina de Valentín Gómez Farías y lo convierte a sangre y fuego en leyes que provocan una guerra civil terrible que desgarró a nuestra patria, y además pues la invasión de Francia a partir de 1861. Bueno, pues todo esto es lo que representa Juárez, este traidor. Esos son sus frutos, sobre lo que uno debe de señalar cualquier crítica a él. El mismo, vamos a llamarlo entre comillas, Papa Francisco, también supuestamente un gran defensor de la causa indígena, como ya lo saben, ¿no? Que llevó incluso a exaltar y adorar una figura pagana de una deidad del Amazonas, como es la Pachamama, ¿no? La representación supuestamente de la Madre Tierra, y que ha hecho supuestamente tanta labor de exaltar a los pueblos originarios, y este discurso tan rancio, ¿no? Y tan podrido del indigenismo. Bueno, pues el Papa Francisco también, ¿cuáles son sus frutos? Él, por un lado, aparentemente defiende a los indígenas, pero por el otro lado, vean las calamidades que ha significado para la Iglesia y fuera de la Iglesia también, porque su influencia no solamente se centra en los católicos, sino ha tenido un impacto fuera de ello. Y esos son los frutos por los que uno debe de juzgar. Es decir, no importa que alguien se presente como un gran defensor de los indígenas cuando los frutos que está dando son frutos podridos. Y ese fue el título que le puso precisamente a la entrevista que le hice a Luis Román hace ya algunas semanas, y que él escogió muy acertadamente los frutos podridos. Bueno, pues estos son los frutos podridos de Jorge Mario Bergoglio, un defensor de la causa indígena, entre comillas. Y el otro protagonista de este video que estoy mostrando, o de este tema del que estoy desarrollando en este video, pues es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya sobrarían los calificativos para describirlo, ustedes lo conocen muy bien, personaje despreciable, traidor también, ¿no? Y entregado a estas mismas causas que enarbola, por un lado Jorge Mario Bergoglio y por el otro lado Benito Juárez. Una calamidad terrible para nuestro país. Bueno, pues este hombre presenta hace un par de días en sus ejercicios supuestamente de información matutina, que se conocen como mañaneras, que no es otra cosa más que un desperdicio y un despilfarro de tiempo y del dinero del erario público en una infraestructura inútil, que es el de presentar ante una tribuna mediática pues a los acusados, ¿no? de esta cruzada supuesta que él encabeza. Bueno, pues en esta ocasión a quien le tocó estar sentado en ese banquillo, o él creyó que lo sentó ahí, es el padre Javier Olivera Rabasi, este sacerdote argentino tradicionalista, que también por sus frutos hay que, vamos a decir, juzgarlo. Los frutos del padre Javier Olivera Rabasi yo creo que son abundantísimos y muchos de ustedes los conocen. Él ha hecho una gran labor extraordinaria en su canal, en su página de internet, y con toda la labor que ha hecho de difundir la palabra de Dios, la sana doctrina, la tradición, el magisterio, a través de sus videos que tienen cientos de miles de reproducciones de vistas, y que él además pues evidentemente tiene cientos de miles de seguidores, de suscriptores, y eso lo mantiene blindado, digamos, para que sus obispos, que seguramente no les resulta de nada simpático lo que dice el padre, porque está defendiendo la sana doctrina a la que le tiene tanto coraje y tanta repulsión el Papa Bergoglio, o Jorge Mario Bergoglio, su compatriota además, no le puedan suspender o mandarle callar, aunque no sabemos si esto va a durar mucho tiempo. Pero el asunto es que el padre Javier Olivera Rabasi también tiene frutos por los cuales uno puede saber qué es lo que está haciendo y cuál es su labor, y todos son positivos, evidentemente. Este video básicamente es un respaldo a su labor pastoral y lo que él representa y ha hecho, y es señalar también a quienes han utilizado quizá desliz, si le quisieran llamar así, del padre Javier Olivera Rabasi, de marcar o enfatizar quizá con una risa, un poco de ironía, el origen, el aspecto físico de Benito Juárez, descalificándolo aparentemente, pero realmente no es así. El padre Javier Olivera Rabasi no es un hombre superficial que se deje guiar simplemente por las apariencias, es un hombre docto,
es un hombre de estudio, de profundidad y de espiritualidad, que no va a juzgar a las personas por lo que aparentan, ni por cómo se ven, o si se ven bonitos o feos. Él está juzgando los hechos. Obviamente López Obrador toma un extracto que le conviene en su mañanera, lo presenta como un ejemplo de lo que representa lo que él señala como los conservadores, ¿no? Los tradicionalistas serían, en el caso de Bergoglio, a quienes también él les tiene tanta repulsión en el mismo nivel. Lo que para López Obrador son los conservadores, para Bergoglio son los tradicionalistas, pero los toman como su enemigo a vencer. El padre Javier Olivera Rabasi pues representa los dos conceptos en una sola persona. Entonces López Obrador presenta el extracto del video del padre Javier Olivera Rabasi, donde él hablaba sobre la guerra cristera y obviamente los antecedentes de la persecución religiosa que encarnó y que representó Benito Juárez. Y eso es lo que presenta simplemente López Obrador. Y al final, bueno, pues el padre Javier le responde con un video irónico, dándole las gracias, ¿no?, por esta difusión que hizo de él y por haberlo nombrado, etcétera, etcétera. Y que además le regalaba el abono, es decir, el costo del curso que él está promoviendo sobre la guerra cristera. Y que no estaría mal, evidentemente, que lo tomara López Obrador y su gabinete, como fue la oferta que puso pública el padre Javier Olivera Rabasi, dado que le hace mucha falta, por supuesto, a López Obrador entender un poquito de la historia de México, porque no la conoce. Eso creo que también todo el mundo lo sabe. Bueno, pues básicamente es lo que yo quería exponer en este video, que ha causado tanta polémica, el video del padre Javier Olivera Rabasi, que obviamente lo publican, lo republican las redes aplaudidoras de López Obrador, que son canales que transmiten basura, por supuesto, y que se dedican básicamente a aplaudir cualquier cosa que haga o diga López Obrador. Y se lanzaron de manera muy fuerte, ellos aparentemente no quieren causar un escarnio público contra el padre Javier Olivera Rabasi, y lanzan estas granjas de bots, ¿no?, estos seguidores ficticios, para que generen trending topics en las redes sociales y supuestamente crucifiquen al padre Javier. Bueno, el asunto aquí es los temas que abordó el padre y cuál es la métrica para juzgar los hechos de una persona, y básicamente son sus frutos. Por eso, por un lado está Jorge Mario Bergoglio, que en el 2015 vino a exaltar la figura de un apestado y de un castigado incluso dentro del episcopado mexicano, como era Samuel Ruiz, un supuesto defensor de la causa indígena, indigenista también, otro traidor a la patria, y que el Papa Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger se encargaron de tenerlo a raya durante mucho tiempo, pero que él, pues por la libre, hizo lo que quiso. Y cuando vino Bergoglio en el 2015 a México, pues fue a ofrecer sus respetos a la tumba de este traidor a la Iglesia y traidor a México, de Samuel Ruiz. Bueno, esos son los frutos, como muchos otros, ¿no?, de Bergoglio, este supuesto defensor de la causa indígena, que lo único que ha hecho es el mal. Y al que ahora quieren presentar como un detractor de la causa indígena, que es el padre Javier Olivera Rabasi, pues los frutos de él son todo lo contrario, son totalmente positivos y buenos. Por eso lo estamos defendiendo, si es que él lo ocupara. No ocupa una defensa de nuestra parte, por supuesto, pero lo queremos hacer básicamente, más que una defensa, es mostrar nuestra solidaridad con él, marcando quizá que este desliz que él tuvo por alguna circunstancia X, pues obviamente no lo descalifica en todo lo que ha hecho, que es una labor extraordinaria. Un punto muy importante que no quiero dejar pasar es algo que me marcó una amiga muy querida de la Ciudad de México, experta en teología y en doctrina, a quien yo respeto y admiro. Ella me comentó, bueno, pues el padre Javier debía de haber señalado también que el problema no era el origen indígena de Juárez, eso no lo señala, ni lo califica, ni lo descalifica, como dije al principio, que eso básicamente fue una decisión de Dios, darle una personalidad y darle un origen a cada persona. Evidentemente, lo que se tenía que señalar, y ella lo sugería, es que gracias a la Iglesia Católica, alguien como Juárez, que tenía un futuro quizá condenado al atraso y la marginación, como era el de cualquier indígena, tuvo la posibilidad de educarse, de formarse y de tener aspiraciones de llegar incluso a la presidencia de la República. Gracias eso a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque él se educó en el seminario. Él fue educado en un seminario católico y ya después de ahí pues lo recluta la masonería y pues de ahí se descarrila y ya sabemos en qué terminó este gran traidor a la patria. Pero él tuvo la oportunidad de salir de ese entorno que lo hubiera limitado en todos los sentidos, de forma material y educativa, gracias al trabajo que hizo la Iglesia Católica y que después él trabajó por
destruir. Bueno, pues básicamente eso es lo que yo quería comentar en este video. Espero toqué muchos temas y espero no haber sido confuso, sino que les quede la idea clara de que el ridículo que hizo López Obrador al tratar de mostrar y de hacer un escarnio público del padre Javier Oliveira Rabasi, pues evidentemente le va a resultar contrario. Este año 2021 pues es un tema muy sensible, vamos a llamarlo así, el del indigenismo, porque se cumplen los 500 años de la caída del imperio mexica, de México Tenochtitlán, y esto fue gracias a la alianza que se dio entre los españoles y un conjunto de, pues vamos a llamar como estados o grupos, etnias o pequeñas ciudades-estado que estaban sojuzgadas y que habían sido abusadas durante mucho tiempo pues por los mexicas, ¿no? Entonces, este año, tanto Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, bueno, pues ella siendo un eco simplemente de las locuras de López Obrador, han querido reescribir la historia y han querido cambiar los hechos que quedaron ya asentados hace 500 años y ellos creen que pueden de un plumazo hacer como que las cosas pasaron de forma distinta y ellos intentan, al sacar supuestamente a la figura de Cristóbal Colón y poner una figura indígena como si la conquista no se hubiera dado y decir, bueno, los que descubrieron América fueron los vikingos. Claro, ellos tampoco se dieron cuenta realmente que llegaron. Cristóbal Colón evidentemente tenía mucho más conciencia de que estaba llegando a un continente nuevo porque lo traía en sus mapas, que había una tierra en medio entre Europa y Asia, no sabía cuál era, pero ahí estaba marcado. Él sabía que estaba llegando a un territorio nuevo, él sabía que no estaba llegando a la India, que además trajo el mérito de que en su primer viaje pues trajo la religión católica y desde que se asentó su pie en tierra firme también se asentó la cruz de Cristo y la cruz de la evangelización. Así que esto es lo que ellos quieren desterrar, precisamente este legado católico que nosotros hemos recibido durante estos 500 años y que ellos tanto repudian, incluyendo a Bergoglio, porque él también está avergonzado de lo que trajo los evangelizadores y ahora él pide estas disculpas históricas que también López Obrador, como un demente que es, ha querido que la corona española y la iglesia también ofrezca estas disculpas. Claro, Bergoglio, como indigenista que es y un teólogo de la liberación, pues ha llevado también o ha seguido este juego un poco de decir, bueno, sí, se cometieron muchos abusos en la evangelización. Bueno, aquí están los frutos. México y todas las naciones de Hispanoamérica nos convertimos en lo que somos, con todos los defectos que podamos tener y carencias, pero en lo que somos gracias a esa evangelización que llegó hace 500 años, de la cual el padre Javier Oliveira Rabasi es un digno representante y un heredero intelectual, moral y espiritual de esta causa que trajo no solamente el encuentro de dos mundos, sino la evangelización y el mensaje de Cristo. Entonces, esto es lo que representa el padre Javier Oliveira Rabasi y esos son sus frutos. Y por el otro lado está lo que representa López Obrador y Jorge Mario Bergoglio y toda esa gente que cree, y bueno, obviamente los herederos intelectuales también de Benito Juárez y de la masonería mexicana, que ahora aparentemente se sintieron agraviados y ofendidos por los dichos del padre Javier Oliveira Rabasi. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles en este video. Les agradezco como siempre el favor de su atención y estaré muy atento a sus amables comentarios, observaciones o quizá críticas si es que no están de acuerdo con lo que aquí se expresó. Y como siempre les agradezco el tiempo que dedican a ver nuestro material y también si están ustedes de acuerdo con él, pues que lo puedan compartir. Los espero en la próxima. Muchas gracias.